Juan Valeri, buenas tardes. Buenas tardes, Aldo, un placer hablar con vos otra vez. Para mí también lo es, Juan, realmente una alegría. Vos sabés que te queríamos consultar, Juan, porque venís desgranando algunos conceptos y algunas ideas. La penúltima vinculada con lo que significó esta reunión que se realizó en Yao Yao, donde de alguna manera pusiste un poco de luz a esta cuestión en el sentido que ya le pasó a Macri, y no digo que hiciste un vaticinio, pero sí que dijiste de que toda esa gente reunida allí a Milei lo iban a joder. Y por otro lado, la última tiene que ver con una movilización de los estudiantes a la que calificaste que fue en defensa propia, pero en la que me parece que también estableces una suerte de antes y después, ¿no? Respecto de lo que es el gobierno de Milei. Te quería preguntar por lo primero, pero también llevándolo después, ¿a qué relación tiene con lo de ayer? Respecto de la reunión de Yao Yao y del pedido de Milei de que esos, entre comillas, empresarios que no son tales porque no arriesgan, porque no invierten, porque no hacen desarrollo, sí, podemos decir que el error de Milei, que también es un error que cometió Macri, es pensar que esa gente que está acostumbrada a los privilegios, a la timba financiera o a comprar y vender empresas, pero nunca a producir, a generar tecnología y mucho menos a invertir, no solamente no lo hacen normalmente, sino que mucho menos lo van a hacer en el contexto de un país que tiene un proyecto político-económico, que es el que está encarnando hoy Milei, pero que tiene sus sponsors detrás, como por ejemplo Estados Unidos, Israel y demás, que ese país sea viable para poder hacer inversiones y que den rentabilidad. Que no sean, obviamente, las supuestas inversiones financieras, que ya sabemos que es una rentabilidad ficticia, pero que les da mucha guita como en estos últimos 3 meses. Entonces, Macri les pidió que inviertan, y confió en que lo iban a hacer porque le dio todas las ventajas posibles, y Milei está dándole otras adicionales, que el DNU tiene mucho de eso, pero estos muchachos no van a invertir porque además de que no está en su esencia, no tiene ningún interés en enterrar plata en un país que aparentemente no se sabe dónde va a ir a parar, entre otras cosas por lo que está haciendo Milei. Entonces, no van a ocurrir la lluvia de inversión ni los brotes verdes que pidió Macri, y eso va a hacer que sea muy difícil la recuperación de la actividad económica local y que la caída de la inflación sea virtuosa y se mantenga en el tiempo, porque para que esas dos cosas ocurran, es decir, para la famosa B corta, que es la caída de la actividad que está ocurriendo por el ajuste brutal que está haciendo Milei en los salarios, jubilaciones, en la actividad de la obra pública, en las actividades del Estado y demás, esa caída que se compense después con inversión, porque por el lado del consumo no se puede compensar mucho porque los salarios difícilmente vayan a subir en un contexto donde está subiendo la desocupación y donde muchas pymes están viendo si tienen que cerrar o no. A eso le tenés que sumar que el impacto pleno de las subas de tarifas brutales está recién ocurriendo ahora y eso va a alimentar la inflación, y como si esto fuera poco, es muy difícil que los agroexportadores liquiden con un dólar de 8.50 que en diciembre parecía genial, pero que ahora con 60-70% de inflación en dólares les parece que no alcanza y le están diciendo al gobierno: si pensás que voy a liquidar con retenciones que me prometiste que me ibas a sacar a ese dólar de diciembre, olvídate. Se suma esto, que los chinos le dijeron: así que vos no nos querés ver ni de lejos, bueno, pagame el swap que me debes y que vence ahora, que son 5.000 millones de dólares, y que el, entre paréntesis, Messi de la finanza Caputo no consiguió $1 en ningún lugar del mundo, y los pocos que tiene el Banco Central los está ganando a costa de no permitirle remitir utilidades y dividendos a las grandes empresas que están presionando y no permitir pagar las importaciones que las están pateando para adelante. Todo ese combo, sumado a que la gente está empezando a reaccionar, como decíamos, en defensa propia respecto de este proyecto político y social y económico que hunde más a la clase media de la que lo hundió en Macri, esa reacción que vimos en la marcha del día de la defensa de las universidades, el día 23, empieza a mostrar que el público, que la población no está dispuesta a inmolarse porque Milei les promete que en el futuro todo va a mejorar. Porque incluso en esa marcha no tengo duda que había muchísimos jóvenes que lo habían votado a Milei, pero no lo habían votado para que les arancelen las universidades o para que no tengan clase por los paros porque los profesores ganan 50-40% menos real de lo que ganaban el año pasado, etcétera. Lo votaron por la ruptura, lo votaron por el desencanto con y con Alberto, y lo votaron por romper el sistema, pero ahora están viendo que el sistema los incluye en muchas cosas que ellos no sabían, ¿no? Ahora, de alguna manera, todo esta urdimbre que en materia económica ha armado Milei se lo está comiendo, ¿no?
Lo que pasa es que en realidad a mí no me preocupa Milei porque Milei es descartable como en su momento fue descartable Macri. Acá el problema de quienes tienen que estar mirando si la cosa y el Excel y la realidad cierran, si la calle y la población y la resistencia cierra o no cierra, son los sponsors de Milei a nivel local y a nivel internacional, que tienen que ver si la Argentina es un polvorín o es un lugar que mansito va a entrar a ser un país latinoamericano típico que no tiene salud pública, no tiene educación pública, que no tiene inversión ni tecnología ni desarrollo industrial y demás. Yo no creo que la Argentina se entregue tan fácilmente a eso, y cuando los sponsors de Milei vean que hay una resistencia más fuerte de la deseable, capaz que lo descartan a Milei, Villarruel asume y veremos cuándo llama elecciones, si es que llama, digamos. Entonces digo, a mí me preocupan esos personajes que son los que están detrás de Milei. Milei es un fusible, y Milei es alguien que le sirve para decir, no, lo que pasa es que este chico era muy loquito y entonces hizo estas cosas, pero qué horror. Así es como me los imagino reaccionando el día que se saquen encima a Milei porque ya le sirvió para romper lo que tenía que romper, que es lo que está haciendo básicamente. Claro. No quiero hacer futurología, pero si en el hipotético caso que asuma Villarruel, ¿cómo lo imaginás? Y después te voy a preguntar, si no asumen Villarruel y resulta otra cosa de una asamblea legislativa, donde se dice a partir de ahora en funciones tal, ¿tiene el suficiente volumen político como para poder lidiar con las imposiciones que quieran hacer estos grupos que en el Yao Yao y los de afuera van a lacranear a Milei ahora y al que esté después? Me cuesta mucho imaginarme un contexto tranquilo en el marco del cual Milei se suicide o renuncie o le haga juicio político y demás. Y lo de suicidio no lo digo simbólicamente porque creo que tiene una personalidad que va a hacer que niegue hasta último momento la realidad, e incluso si esa realidad le está dando un cachetazo fuerte, porque ahora con la marcha del defensa de las universidades, claramente por lo que puso en las redes y demás, está negando que esa población esté representando cosas que tienen que ver con el ascenso social, con aspiraciones, y no con curros y con truchadas, como es lo que dice él. Entonces va a estar hasta último momento luchando a capa y espada para negar la realidad. Cuando la realidad le pegue encima, por ahí renuncia, por ahí se suicida o lo que sea, y en ese contexto, que va a ser un contexto muy picante porque las marchas seguramente van a estar mucho peor que ahora, tomando la calle porque la situación económica va a haber empeorado y demás, en ese contexto puede ser que Villarruel sí asume, tenga de alguna manera excusas para decir por qué no puede llamar rápido a elecciones y cómo negociar en el Congreso desde una situación muy sorprendente. No olvidemos que los aliados de este gobierno, que no creo que si asumiera Villarruel cambiara radicalmente y dijera me alío con los rusos y los chinos, los aliados de este gobierno están desesperados. Básicamente Estados Unidos por su situación de decadencia acelerada como potencia industrial, como potencia tecnológica, y China pisándole los talones, e Israel con un costado de Israel que el propio Kissinger dijo que en el futuro no va a poder existir. Así que yo no descartaría que Israel esté evaluando migrar masivamente una cantidad de colonos de allá a la Patagonia Argentina. Viejo plan de Patagonia que tenían estos muchachos, ¿no? Ahí ya no nos ubica ante un escenario un poco más, sinuoso, de que esto en el orden internacional se esté pensando. En lo inmediato, ¿qué es lo que tendría que pasar en el escenario internacional, imaginémoslo, como para que esto se dé, y qué es lo que se tendría que dar en el escenario local como para que esto se permita? El escenario internacional es muy difícil imaginarse que no siga complicándose con una guerra que se va a seguir ampliando porque la OTAN no puede, no tiene margen para rendirse o para decir ganó Rusia o para decir negociemos con Rusia por la buena y no generar un conflicto ahí y empeorar lo que tiene que ver más con China que con Rusia. Uh-huh. Y que tiene que ver con una OTAN que está tratando de forzar las cosas de manera tal de complicarla para que la globalización, por ejemplo, no sea tal. Entonces, va a haber más problemas para exportar al mundo, lo cual la salida exportadora de la Argentina, que es la otra opción, la mejora del consumo, la mejora de la inversión y la salida exportadora, están todas complicadas. El consumo por la destrucción de los salarios y jubilaciones, la inversión por lo que hablamos antes, y la exportación porque el mundo se está volviendo proteccionista, sobre todo los países más desarrollados como Estados Unidos. Entonces lo que estamos viendo claramente es una situación internacional que se va a complicar mucho y que la Argentina no es un jugador menor porque tiene el Atlántico Sur por donde están empezando a pasar muchos barcos con carga,
que tienen que ver con el comercio internacional y que no pueden pasar por el Canal de Panamá por problemas climatológicos que están haciendo que el Canal de Panamá se complique. A su vez, el problema de Medio Oriente, en Israel, Gaza y compañía, tienen también un desvío de barcos que pasan por el sur de África. Entonces, el mundo está con graves problemas en los cuales la Argentina tiene no solamente esto que hablábamos del Atlántico Sur, sino el litio que tenemos en el norte, lo que tenemos en Vaca Muerta, que no es despreciable en un mundo que va a tener cada vez más problemas con obtener la energía, lo que sale por el río Paraná, que en una parte muy importante va a China, etcétera. Entonces, no podemos dejar de pensar que la Argentina, aunque parezca que es marginal en algunas cosas, en otras es un jugador importante, y lo que pase en el mundo y la desesperación de Estados Unidos va a jugar mucho en el futuro, no solamente de Milei, sino también el futuro de el resto de la clase política argentina, que dudo que vaya a romper lanzas con Estados Unidos. Y cuando vos decís el resto de la clase política, decís a todos los partidos políticos. Sí, obviamente hablo del radicalismo, hablo de lo que queda y se está desmantelando del PRO, etcétera, etcétera. Entonces, incluso del peronismo, no tengas duda que el peronismo también, si se tiene que acomodar, se acomoda. Entonces, no me imagino ninguno de estos rompiendo lanzas con Estados Unidos y diciendo me alío con Rusia y con China, ¿no? Sí. No, pero con los BRICS, sosteniendo una posición equilibrada entre los Estados Unidos y los BRICS, ¿también puede ser? Los BRICS hemos quedado afuera y dudo que sea una cosa de un día para el otro que cuando la Argentina se acomode y tenga alguien en la presidencia que sea un poco menos desquiciado, le diga, bueno, ahora sí quiero entrar a los BRICS y al día siguiente nos hagan entrar. No lo creo. Digo, lo que estamos haciendo de daño respecto de los negocios, las relaciones y las inversiones de China en la Argentina no se arregla de un día para el otro, como tampoco se construyó de un día para el otro. De hecho, yo creo, muchos dicen que es gracias a Alberto que íbamos a entrar a los BRICS, y yo creo que en muchas cosas es a pesar de Alberto, a pesar de Culfas, a pesar de Guzmán, íbamos a entrar a los BRICS. Viendo cómo está la economía del país y cómo estamos posicionados, ¿qué te sugiere? ¿Qué es lo que tendría que hacer un futuro gobierno y qué es lo que podría hacer en función de lo que nosotros tenemos como anhelo? Porque una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que podemos. ¿Hay una posibilidad de perfilar a la Argentina aproximándola a aquellos parámetros en los que se puede soñar con que es perfectamente posible planificar la vida en la República Argentina? Mira, yo creo que a Estados Unidos en su momento le servía una Argentina estable, una Argentina viable y demás, pero ahora con el nivel de desesperación que tiene, lo único que necesita es una Argentina que no juegue fuertemente con China. Si eso tiene que ver con una Argentina dinamitada o con una Argentina estable, depende de quién gane la interna de Estados Unidos, que por cierto es bien fuerte también, ¿no? Lo que se va a jugar en las próximas elecciones y demás. Entonces, la suerte de Argentina depende primeramente de los argentinos y segundo, de la dirigencia política de la Argentina. Y en la dirigencia de la política de la Argentina tenemos un montón de egos y un montón de problemas de la relación de esa dirigencia con sus internas, con la gente y demás, que hace que no esté claro que haya dirigentes que estén a la altura de la negociación internacional que hay que hacer con un mundo picante y complicado. Entonces, digo, estaría buenísimo que a Estados Unidos le convenga que la Argentina se desarrolle para que sea como le pasó en su momento, que logró cerrar con Japón o con Corea del Sur, que se desarrollen para ser estados aliados de ellos, de Estados Unidos, en Asia, y de esa manera tener una relación con un país que se desarrolla y que es aliado. Pero aparentemente no es la necesidad actual de Estados Unidos, que está mucho más desesperado y jugando a los manotazos que lo que hacía hace 20, 30, 40 años, ¿no? En un minuto, lo que te hubiera gustado decir en esta nota y que no pudiste colar. La marcha de defensa de la universidad me generó mucho optimismo y me dio mucha alegría, pero al mismo tiempo espero que no ocurra que una vez que se arregle el tema del presupuesto de la universidad se desinfle mucha de la gente que fue ahí, entre los cuales seguramente hay muchos jóvenes que habían votado a Milei, y que después haya una serie de pedidos sectoriales que a medida que se van arreglando dejan pasar las cosas gordas que está destruyendo Milei y la gente que está detrás de Milei. Entonces, espero que la gente con esto, en vez de arreglar un tema puntual, que es el tema de la educación pública universitaria, tome conciencia de las implicancias que tiene el proyecto de país y económico que encarna Milei y los que están detrás de él, y juntos todos evitemos que eso ocurra.